Buenos días. Bien. Entonces voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Buenos días, jóvenes. Sobre biomoléculas, ¿no? Y ya habíamos hablado, entonces, el día de ayer sobre el proceso que van a sufrir estas biomoléculas importantes, ¿sí? En la formación de monómeros, en la constitución de monómeros, posteriormente a polímeros. Todas esas unidades biológicas van a formar ese proceso de monómeros, posteriormente polímeros, ¿no? Entonces, habíamos mencionado, ¿no? Carbohidratos importantes, habíamos revisado composiciones, ¿no? Como la celulosa, ¿no? El almidón, habíamos hablado, pues, de constituyentes como la quitina, ¿no? Eh, y también la celulosa, ¿no? Vamos a meter a sus compañeros. Bien, entonces el día de hoy vamos a tratar el siguiente tema, que es sobre proteínas. Bien, entonces las proteínas van a ser moléculas compuestas por uno o más cadenas de aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos van a entonces formar polímeros. Bien, tenemos en sí un sinnúmero, ¿no? De, pues, constituyentes, alimentos, estructuras que contienen esos aminoácidos, ¿no? Principales funciones de la proteína van a ser entonces estructural, ¿no? Forman parte de una estructura, ya sea como, por ejemplo, el colágeno, ¿no? La queratina, las uñas, ¿no? Tenemos también que forman parte de los movimientos que puedan realizar algunos músculos, ¿no? Actúan también como defensa. Almacenamiento, por ejemplo, pues de algunos aminoácidos que constituyen como la albúmina, ¿no? En la clara de huevo. Señales también actúan como señalizadores de, pues, un metabolismo, por ejemplo, algunas hormonas de crecimiento, ¿no? Que pueden actuar en el torrente sanguíneo. Tenemos también algunas enzimas algunas proteínas que actúan como enzimas, que son, pues, mediadoras de los procesos, de las reacciones metabólicas, ¿no? Que generan catálisis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues las amilasas, que van a ser, pues, justamente las que degraden el almidón. En nuestra saliva tenemos, pues, esa enzima, ¿no? Y ya vamos a tratar de repente un poco más sobre este asunto en el tema de las enzimas, ¿no? Que también vamos a conversar sobre ese aspecto. Y en todo caso, pues se dice que todas las enzimas son proteínas, ¿no? Entonces tienen esa función también, algunas proteínas, de tener, pues, la función de catálisis, ¿no? Bien, entonces, aquí, bueno, tenemos una serie de alimentos que vamos en todo caso a, pues, a revisar un poco más en detalle con respecto a la constitución de aminoácidos presentes en uno de los alimentos más perfectos, ¿no? Que contiene estos aminoácidos, que viene a ser el huevo. Entonces,
Las proteínas van a estar constituidas por aminoácidos. Los aminoácidos van a ser compuestos con una función mixta, ¿no? Van a tener una función mixta. Una función que tiene una unidad, en todo caso, pues es una estructura que tiene conformada por dos unidades, ¿no? Una unidad relacionada al grupo amino y otra unidad relacionada al grupo carboxilo, ¿no? Un grupo ácido. Además, también estos grupos van a estar unidos, ¿no? A un carbono denominado carbono alfa, ¿no? Que va a tener, pues, siempre en conjunción, ¿no? Un grupo R. Este grupo R puede cargar, ¿no? Diferentes, en todo caso, pues, estructuras, sea estas un hidrógeno, sea este un radical orgánico, o una hidroxila, ¿no? O algún otro grupo, en todo caso, funcional, ¿no? Entonces, va a tener esa característica, ¿no? De tener un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿no? Y un grupo R unidos todos estos al carbono alfa, ¿no? Y ese carbono alfa también es considerado como un carbono asimétrico, ¿no? De característica quiral, ¿no? Es decir, que tiende a distorsionar, ¿no? La emisión de luz y por tanto, pues, tiene la característica, ¿no? De poder presentar dos tipos de estructuras, ¿no? Una estructura muy relacionada también con características de los carbohidratos, que muchos son, pues, tanto de vista, ¿no? De estrógeno o levógeno, ¿no? Se despejan en todo caso, pues, justamente en tener dos tipos de estructuras, ¿no? Muchas de los aminoácidos que nosotros vamos en todo caso a utilizar, ¿no? O en todo caso a que formen estructuras, van a ser los de tipo D, ¿no? Los de tipo de estrógeno, ¿no? Son los que poseen esa función, ¿no? Y estos aminoácidos, en todo caso, pues tienen la característica, como les decía, ¿no? De formar polímeros, ¿no? Y para el caso de las proteínas van a ser denominados polipéptidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un aminoácido, ¿no? Que es la metionina, ¿no? Vean su grupo amino, su grupo carboxilo, y este radical, ¿no? En este caso posee una metila, un azufre, ¿no? Y dos carbonos adicionales, ¿no? Que se puede unir a otro aminoácido, ¿no? Para formar un polipéptido, y en este caso es la serina, ¿no? Es la serina. Entonces, en una siguiente reacción, estos van a formar, pues, una conjunción mediante enlaces, ¿no? Polipéptidos, en la cual, pues, se libera una molécula de agua y van a complejarse metionina y serina, ¿no? Para posteriormente ir aumentando en complejidad, ¿no? Debido, ¿no? A la agregación de esos aminoácidos, ¿no? Metionina, serina, arginina, glutamina, ¿no? Vamos a ver en todo caso también clasificación de estos aminoácidos, ¿no? Entonces, estos aminoácidos unidos, ¿no? De forma lineal, van a formar una estructura primaria, ¿no? Van a formar una estructura primaria. Pero nuestro organismo es un organismo complejo, ¿no? Entonces, siempre tienden a formar, pues, estructuras más complejas, ¿no? Y ya para esto, pues, se conjugan algunos otros enlaces. Vamos, en todo caso, a aumentar en complejidad, ¿no? Debido a, nuevamente, ¿no? A esos enlaces que se van a realizar entre esos aminoácidos. Entonces, seguido a una estructura primaria que pueden formar los polipéptidos, pueden formar también estructuras secundarias, ¿no? Si tenemos estructuras secundarias, vamos a también formar, ¿no? Espacialmente estructuras terciarias
o estructuras cuaternarias, ¿no? Debido pues a la conjunción de esos aminoácidos y al tipo de agregación que se van a realizar, ¿no? Aquí, en este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Esa secuencia en la cual pues pasamos, ¿no? De estar, digamos, alineados, ¿no? Formando una estructura primaria, la secuencia de aminoácidos, ¿no? Mediante enlaces simples, enlaces peptídicos, en la cual, como les decía, se libera una molécula de agua, ¿no? Y posteriormente ir formando estructuras secundarias más complejas, ¿no? Para esa, en todo caso, formación de estructuras secundarias, ya en todo caso, pues, ingresan algunos otros tipos de enlace, como son los puentes de hidrógeno, ¿no? Que se realizan a través, por ejemplo, de un hidrógeno y de un oxígeno, ¿no? Entonces, esto ayuda a que se vaya plegando, ¿no? Esa estructura, ¿no? Entonces, aumentamos la complejidad, ¿no? Y formamos estructuras terciarias, en el cual, pues, el plegado de la hélice se debe tanto a los puentes de hidrógeno y puentes de disulfuro, ¿no? Entre un aminoácido que viene a ser la cisteína, ¿no? Subiendo en complejidad, vamos a ver que las unidades que se hayan formado van a también tener estructuras individuales, ¿no? En la formación de la estructura ya cuaternaria, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos de las estructuras cuaternarias es la proteína que se encuentra, ¿no? En la hemoglobina, ¿no? Que forma justamente una estructura cuaternaria. Aquí podemos ver, ¿no? En detalle, en todo caso, pues esos enlaces de puentes de hidrógeno que se van formando, ¿no? Entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Justamente formando esa estructura, ese pliegue, ¿no? Que va a hacer que en todo caso se tuerza, por así decir, ¿no? Esos aminoácidos que se habían formado, ¿no? De manera lineal, ¿no? Debido a justamente a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos de carbono e hidrógeno, ¿no? Y uno de los ejemplos, en todo caso, pues, más resaltante es nuestra estructura, ¿no? Del cabello, ¿no? Vemos pues en la naturaleza, ¿no? Que existen personas que puedan tener el cabello liso o el cabello, en todo caso, pues torsalado, ¿no? Encrespado, ¿no? Y justamente en ese caso, ¿no? Se dan pues personas con cabello ondulado, son personas que tienen mayor presencia, ¿no? De estructuras con puentes disulfuros, ¿no? Que generan pues ese pliegue, ¿no? Ese mayor pliegue, en todo caso, ¿no? Mayor presencia de pliegue, ¿no? En los cabellos ondulados debido pues a los enlaces de puentes disulfuros que se van a formar, ¿no? Muy aparte de los puentes de hidrógeno que ya se habían formado inicialmente, ¿no? Vamos a tener entonces una serie, ¿no? De aminoácidos que van a formar parte de ese tipo de estructuras que van a realizarse, ¿no? Los aminoácidos, debido a su formación estructural, van a tener ciertas divisiones y estos le van a conferir, ¿no? Digamos, características especiales. Existen en la naturaleza 20 aminoácidos, ¿bien? 20 aminoácidos, en el cual, pues, van a tener formas en la cual se van a describir, ¿no? Generalmente se abrevian con las primeras 3 letras que tienen cada aminoácido. O en todo caso también se puede considerar solamente una letra, ¿no?
existen, ¿no? Algunas secuencias, en todo caso, en la cual, pues, no vamos a describir exactamente las 3 letras, ¿no? Y de repente ustedes revisen algunos trabajos en la cual se otorguen una secuencia de una proteína, ¿no? Una proteína que se describa y allí van a ver determinadas letras, ¿no? Determinadas letras. Estas letras, ¿no? Van a representar los aminoácidos que van a formar parte de esa proteína que de repente se esté describiendo, ¿no? Esas letras, esas letras iniciales ya están en todo caso clasificadas dependiendo, ¿no? del aminoácido. Vamos a tener entonces aminoácidos con cadenas laterales hidrofílicas, ¿no? Cargadas eléctricamente, hidrofílicas, ¿no? Son aminoácidos que tienen filiación, ¿no? Parentesco con el agua, ¿no? Y con certeza, pues vamos a tener algunos aminoácidos con otro tipo de comportamientos, ¿no? Comportamientos, en todo caso, que sean un poco más apolar, ¿no? Dentro de esos aminoácidos de cadenas laterales hidrofílicas, vamos a tener algunos aminoácidos que van a tener carga positiva, ¿no? Y algunos otros que van a tener carga negativa. Tenemos entonces aminoácidos con cadenas laterales polares y no cargadas también, ¿no? Algunas otras que pueden ser con características especiales, ¿no? Como la cisteína, la lisina, la prolina, ¿no? Otros aminoácidos, vamos a tener entonces aquellas, como les decía, ¿no? Aminoácidos con cadenas laterales hidrofóbicas, es decir, que repelen, ¿no? Tienen fobia, por así decir, al agua, ¿no? Van a repeler el agua. Y entre estos aminoácidos hidrofóbicos vamos a tener a la alanina, a la isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptofano y valina, ¿no? Entonces, estos son, digamos, de forma general, los aminoácidos que van a, pues, conjugarse, ¿no? Van a juntarse de acuerdo, ¿no? A la constitución, a la función que pueda tener esa proteína, ¿no? Y algo que de repente ustedes han escuchado en estos últimos tiempos, ¿no? El consumo de algunos aminoácidos esenciales y algunos aminoácidos no esenciales, ¿no? En esa constitución, ¿no? De aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales, los aminoácidos no esenciales van a ser aminoácidos que nosotros, que los organismos, en todo caso heterotróficos, no los pueden sintetizar, ¿no? No lo podemos, en todo caso, metabolizar dentro de nuestro organismo. Y deben ser, por lo tanto, ser adquiridos, ¿no? Mediante nuestra alimentación, ¿no? A través de diversos alimentos que otorguen, ¿no? Con seguridad estos aminoácidos, ¿no? Ya los aminoácidos no esenciales van a ser, pues, sintetizados, ¿no? A través de nuestro metabolismo. Los aminoácidos, entonces, esenciales normalmente son descritos, ¿no? 8, ¿no? Que son la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y valina, ¿no? Muchos de estos aminoácidos van a tener, pues, estructuralmente, ¿no? Formas aromáticas, ¿no? Como es el caso de la fenilalanina y el triptófano, ¿no? Que tiene en su estructura, ¿no? Un benceno, el cual le otorga, pues, esa característica de tener que ser consumido, ¿no? Mediante los alimentos
algunos alimentos, ¿no? Vegetales que de repente pudieran contribuir a esa nutrición, ¿no? A conseguir esos aminoácidos. Entonces, de repente ustedes han escuchado, ¿no? Y también han podido, en todo caso, experimentar, ¿no? Que muchos nutricionistas, ¿no? Muchos nutricionistas indican de que el huevo, ¿no? De la gallina es la proteína perfecta, ¿no? Para, pues, la FDA, ¿no? Eh, que es una institución de regularización de los alimentos, ¿no? De los Estados Unidos, eh, siempre tiene como referencia, ¿no? Los valores relacionados a los aminoácidos, ¿no? Valoriza, ¿no? Cuánto de nitrógeno pueda tener esa proteína que contiene el huevo de la gallina, ¿no? Y lo coloca como la proteína perfecta. Entonces, en relación a las proporciones de nitrógeno que pueda tener, ¿no? Cada aminoácido, pues se valida algunos otros alimentos, ¿no? Vemos aquí que los valores más elevados, ¿no? Más elevados son relacionados a los constituyentes que pueda tener cada aminoácido, ¿no? Esta tabla, ¿no? En la cual vemos una serie de alimentos que podemos consumirlo, ¿no? En nuestra dieta, versus, ¿no? Los aminoácidos que están presentes en esos alimentos. Y estos valores, estos números están relacionados a la cantidad, ¿no? De aminoácidos, la cantidad expresada en miligramos, ¿no? Por gramos de nitrógeno. Entonces, vemos aquí, pues, que el huevo de la gallina, ¿no? Es el que tiene mayor valor, como les decía, ¿no? Y existen, pues, algunos alimentos que puedan tener limitación, ¿no? Limitación de esos aminoácidos. Y entre ellos están justamente muchos de nuestros alimentos que nosotros los consumimos a diario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cereales, ¿no? Los cereales, vemos aquí, pues, que ellos, por ejemplo, el maíz, el trigo, el arroz, van a ser, pues, alimentos que van a tener un bajo contenido de un aminoácido esencial que es la lisina, ¿no? Otro, en todo caso, que también forma parte, ¿no? De nuestra alimentación, alguna menestra que nosotros consumamos, ¿no? Tiene un factor limitante que es la metionina, ¿no? La metionina. Y por ese motivo, ¿no? Nosotros en nuestra dieta tenemos que hacer, pues, un balanceado, ¿no? De consumir de repente algún nutriente, algún otro nutriente que pueda balancear, ¿no? Por eso que nosotros de repente, pues, la menestra tenemos que adicionarle, por ejemplo, arroz, ¿no? O poder mencionar o colocarle alguna pieza de carne, ¿no? Que podría, pues, balancear esos aminoácidos, ¿no? Que resulta ser, en todo caso, pues, interesante, ¿no? Bien, aquí un compañero pregunta sobre si comer el huevo crudo le da esos aminoácidos esenciales. He estado revisando en todo caso lo que los nutricionistas aconsejan, ¿no? Si bien es cierto, el consumo del huevo crudo puede otorgar, ¿no? Digamos, aminoácidos de una forma más
sin intervención, sin la desnaturalización que puedan sufrir esas proteínas, pero también tomar cuidado porque pues digamos que si no son de fuentes confiables esos huevos, ¿no? Vemos que hoy en día se comercializan los huevos orgánicos, ¿no? O en todo caso huevos estandarizados, ¿no? El consumo del huevo, en todo caso, puede también traernos algunos problemas, ¿no? Porque, pues, el huevo sale, ¿no? Por la parte de la cloaca, ¿no? De la gallina y, pues, algunos traen heces, ¿no? Y, pues, se, se recomienda siempre el lavado, pero, ojo, ¿no? No lavarlo con agua caliente tampoco, ¿no? El lavado del huevo tiene que ser con agua fría, porque si nosotros en todo caso, pues, queremos desinfectar, ¿no? Por así decir, ¿no? Debido a que, digamos, hemos visto, ¿no? Que ese huevo viene con algunas feces, ¿no? Podemos, al lavarlo con agua caliente, podemos dilatar los poros, ¿no? Y más bien hacer introducir esas partes, ¿no? Y pues generarnos una serie de problemas estomacales posteriormente, ¿no? Eh, Existen aminoácidos termolábiles también, ¿no? Existen termolábiles, ¿no? Muy sensibles al calor, ¿no? Es que entonces se desnaturalizan, ¿no? Algunos pues tienden a desnaturalizarse con la temperatura, ¿no? Como la albúmina, ¿no? O en todo caso también con el ácido, ¿no? Se tiende a desnaturalizar. Eh, eh, no son digeribles y son 100% crudos, así que se pierde el aporte proteico, ¿no? Sí, bueno, está en todo caso compensado, ¿no? Ahora, ustedes que en todo caso pues son jóvenes, ¿no? Pueden hacer el consumo de todo, la parte del huevo, ¿no? Algunos, en todo caso, pues indican, ¿no? Aún todavía no se despenaliza completamente el consumo del huevo completo, ¿no? Algunos recomiendan solo la clara, algunos recomiendan pues que se retire la yema para el caso de los adultos, ¿no? Para no aumentar el colesterol, ¿no? En todo caso, pues la yema es una parte muy importante también porque tiene pues una serie de nutrientes, minerales, ¿no? Eh, Tiene también carotenos, ¿no? Que pues ayudan mucho a la piel, ¿no? A todo el metabolismo de las personas, ¿no? También revisaba, ¿no? Que aconsejan que los varones, ¿no? Pueden consumir una mayor cantidad de huevos, ¿no? Sin problema, ¿no? Digamos que pues entre 4 o 5, ¿no? Dependiendo también del desgaste físico que tengan, ¿no? En todo caso, pues esa cantidad a veces puede reducirse, ¿no? En el caso de las mujeres algunas que tengan, digamos, algunos problemas, ¿no? De cambios ya hormonales, pues un exceso, ¿no? De cantidad de huevo de consumo diario puede también generar algunos problemas, ¿no? En el caso que algunas personas que desarrollen quistes, ¿no? Y eso está más relacionado de repente con mujeres, el consumo del huevo pues podría incrementar, ¿no? Esa formación. Entonces, sí es recomendable, digamos, el consumo, según los nutricionistas, ¿no? A partir de los 2 años, ¿no? No dar a niños menores de 1 año un huevo crudo, ¿no? A partir de los 2 años, cuando ya tiene un sistema inmunológico más desarrollado, el poderle otorgar, ¿no? Y después, bueno, seguir consumiendo en todo caso siempre porque la albúmina pues es una fuente proteica muy interesante, ¿no? Muy valiosa para el desgaste energético, ¿no? Que tengamos. Bien. ¿Alguna otra consulta con respecto a los aminoácidos?
si todos son necesarios. En el caso de los esenciales, de estos aminoácidos esenciales, sí, ¿no? Son necesarios y nosotros tenemos que adquirirlos en nuestra dieta, ¿no? Bueno, consumir productos ricos en proteínas es realmente valioso, ¿no? Porque ya en todo caso, pues ustedes que están en estudio, ¿no? Consumir esos alimentos proteicos es bueno, no en exceso, ¿no? Siempre tomando los cuidados de repente de recomendaciones de nutricionistas, ¿no? De forma natural y equilibrada es lo mejor, ¿no? De repente por ahí, pues ustedes saben de que existen esos suplementos proteicos, ¿no? Hay que tomar siempre los cuidados de no consumirlos sin las recomendaciones adecuadas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿no? Que son los lípidos. Muchas veces los lípidos, pues, digamos que son los condenados, ¿no? Porque deducen de que todo lo que viene a ser grasa es desfavorable o es negativo, ¿no? Tenemos prácticamente pues condenado, ¿no? La, la función, las unidades, ¿no? Unidades biológicas relacionadas a los lípidos, ¿no? Pero vamos a ver que en todo caso, pues los lípidos forman parte de una estructura biológica y también son necesarios en nuestra alimentación, ¿no? Los lípidos provienen de una palabra griega, ¿no? Que proviene de la palabra lipos, ¿no? Que significa grasa, ¿no? Son clases de compuestos con estructura muy variada, ¿no? Se caracterizan por su alta solubilidad con solventes orgánicos y una baja afinidad con el agua. Sin embargo, también vamos a ver lípidos que van a tener, pues, una parte que tenga afinidad, ¿no? No todos los lípidos van a tener característica apolar, ¿no? Vamos a ver que algunos pueden tener también características polares. Su función, ¿no? Entonces, son pues estructuras que almacenan gran cantidad de carbono y en ese sentido pues funcionan como grandes depósitos de energía, ¿no? Son sustancias que impermeabilizan, ¿no? Estructuras como las células, ¿no? Y pues le otorga, en todo caso vamos a ver que también le otorga cierta protección, ¿no? Algunos se remodelan en otras moléculas, ¿no? Debido a características que puedan tener ellas, van a formar parte de componentes estructurales de las membranas celulares. Algunos lípidos actúan como aislantes térmicos, ¿no? Otros pueden generar impulsos nerviosos, actúan también como protectores mecánicos y generadores o emisores de señales, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de lípidos, ¿no? Unos de los más, en todo caso, pues, reconocidos son los triglicéridos, ¿no? Que pueden ser grasas, aceites, ¿no? Vamos a denominar grasas como esos triglicéridos, pues, sólidos, ¿no? Y aceite cuando están en forma líquida, ¿no? Otro grupo son los fosfolípidos, ¿no? Otro grupo son el colesterol y otros esteroides, ¿no? El colesterol conocido como esteroide, y las ceras, ¿no? Que van a ser más los lípidos de característica superficial, ¿no? Entonces, los lípidos, los triglicéridos, ¿no? Triglicéridos de 3, van a ser una mixtura, ¿no? De ácidos grasos, ¿no? Los triglicéridos son conformados por 3 unidades de ácidos grasos que están esterifican a una molécula de glicerol, ¿no?
ellos pueden estar, ¿no? Debido a las características que puedan tener los ácidos grasos, ¿no? Pueden ser, pues, en todo caso, más sólidos o más líquidos, ¿no? Las características que pueda tener entonces de ser más sólidos o más líquidos, ¿no? Le va a otorgar propiedades físicas y químicas basadas en su composición, ¿no? Y esto está muy relacionado con el tamaño de la cadena que tiene ese ácido graso, ¿no? Vamos a ver que, pues, esa cadena, ¿no? Que pueden formar los ácidos grasos, le van a otorgar, ¿no? Un punto de fusión que puede ir cambiando de acuerdo a, al tamaño de ese ácido graso. Me refiero a que si ese ácido graso está conformado por 4, por 6, por 10, por 16 átomos de carbono, ¿no? Pueden ir variando. Entonces, dependiendo de la amplitud de la cadena de ácidos grasos, ese punto de fusión puede aumentar, ¿no? Ahora bien, tenemos ácidos grasos que rompen, ¿no? Esa descripción de ir aumentando su punto de fusión de acuerdo al aumento del tamaño de la cantidad de átomos de carbono que conforman ese ácido graso, debido a que, pues, la conformación de ese ácido graso va a sufrir insaturaciones, es decir, ingresos, ¿no? O pérdida de hidrógeno, por el cual, pues, va a formar dobles enlaces, ¿no? Vemos aquí un ácido graso insaturado, ¿no? Es decir, que ya tiene un doble enlace y por el cual ese punto de fusión puede ir bajando, ¿no? Puede ir reduciéndose. Entonces, los ácidos grasos pueden ser de cadena lineal, llamados también saturados, ¿no? O pueden ser, pues, en todo caso, poliinsaturados, ¿no? Poliinsaturados cuando tienen ya la adición, ¿no? De dobles enlaces en su estructura. Vamos a ver que muchos, ¿no? De nuestros alimentos tienen esos ácidos grasos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, las semillas oleaginosas, ¿no? Presentes en muchos de nuestros cereales, ¿no? Que consumimos. Aquí vemos otros, en todo caso, especies que puedan soportar bajas temperaturas, ¿no? O en todo caso aquí un oso que inverna justamente por almacenamiento de estos ácidos grasos y generalmente van a ser ácidos grasos saturados, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los principales ácidos grasos que van a formar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ácido el láurico, ¿no? El mirístico, el palmítico, el esteárico, el araquídico y el linocérico, ¿no? Denominaciones que se van otorgando de acuerdo al incremento, ¿no? De las moléculas de átomos de carbono. Y si observan aquí, ¿no? Vemos que vamos aumentando en el punto de fusión de cada ácido graso, ¿no? A medida que vamos aumentando en tamaños de, incrementando los carbonos a ese ácido graso. Y como les decía, ¿no? Algo que rompe en todo caso ese aumento del punto de fusión es la agregación de los dobles enlaces que van a formar parte de algunos otros ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos al palmitoleico, ¿no?
que aquí hay un error. El palmitoleico es 16 átomos de carbono, ¿sí? Aquí, en todo caso, voy a corregir, agregarle acá un 1, no es 6, ¿no? No es 6 átomos de carbono, sino es 16 átomos de carbono. Bien, y el palmitoleico no contiene un doble enlace en su constitución, ¿no? Como ven, ya cayó, ¿no? A comparación del palmítico, que tenía un punto de fusión 63, ¿no? El palmitoleico, por la adición de un doble enlace, cayó a menos 0.5, ¿no? El oleico también es un carbono, ¿no? Perdón, es un ácido graso que proviene de, digamos, del esteárico, ¿no? Que tiene 18 átomos de carbono, y el oleico ya es el ácido graso que tiene un doble enlace, ¿no? En su constitución. Vemos que bajó a comparación del esteárico, que tenía 69, ¿no? Bajó a 13.4. El linoleico, que tiene 2 dobles enlaces, bajó a menos 3, y el linolénico a menos 11, ¿no? Aquí vemos también el araquidónico, que es constituido, ¿no? Por 20 átomos de carbono y que tiene 4 dobles enlaces. Y ya vean que pues está súper reducido, ¿no? Sí, ahora vamos a ver, justamente uno de sus compañeros pregunta el hecho de que yo les haya puesto, ¿no? Esta denominación, omega, ¿no? Sabemos que, pues, en la descripción griega, ¿no? Existía, pues, alfa y omega, ¿no? Omega es la numeración final, ¿no? En el oleico vemos que tiene una denominación omega 9, ¿no? En el linoleico vemos omega 6 y en el linolénico omega 3, ¿no? Esta información se debe al doble enlace, a la posición del doble enlace, al primer doble enlace en la cual pues va a estar, ¿no? Ese doble enlace, ¿no? Me refiero a la posición del carbono, ¿no? Aquí tenemos pues 18 átomos de carbonos, ¿no? En el átomo número 9, en el oleico, ¿no? En el átomo número 9 se instala ese doble enlace, un solo doble enlace, ¿no? En el linoleico, ¿no? Que va a tener también 18 átomos de carbono, el primer doble enlace estaría en el omega 6, ¿no? Y de la misma forma va a ocurrir también en el linolénico, que también tiene 18 átomos de carbono, ¿no? Y que se va a posicionar el primer doble enlace en el carbono 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues una serie, ¿no? De aceites omegas, ¿no? Sabemos que hoy en día pues mucho se recomienda la palabra consuman, ¿no? Alimentos ricos en omega, ¿no? Para personas que tienen, por ejemplo, vamos a meter a sus compañeros, problemas que tiene, personas que tienen problemas con la vista, ¿no? Personas que tienen problemas con la vista, se les recomienda mucho el consumo de alimentos ricos en omega. También existen, pues, vitaminas ricas en omega, ¿no? Sabemos que uno de los productos más ricos en omegas se encuentra en los pescados, ¿no? El salmón, o, bueno, el salmón es un poco caro, que difícilmente, pues, es accesible al consumo, ¿no? Popular, ¿no? Pero la parte, pues, en todo caso, más oscura del pescado también es rico en omega, ¿no? Aquí uno de sus compañeras dice la chía, ¿no? La chía también es un, es un cereal, como cereal, ¿no? Rico en omega, ¿no?
Y esta característica, a ver, antes de pasar aquí, esta característica, en todo caso, pues que tienen estos ácidos grasos, ¿no? Estos ácidos grasos, de tener un bajo punto de fusión, hace que de alguna manera se mantenga, pues, protegido, ¿no? Protegido los componentes que van a formar parte de una célula vegetal, ¿no? De una célula vegetal. Ustedes, en todo caso, pueden hacer analogía, ¿no? De que muchos de los productos que crecen en temperaturas bajas, ¿no? Por ejemplo, como su compañero dijo, ¿no? La chía, ¿no? Es un producto que crece en un ambiente muy frío, ¿no? Puno, por ejemplo, es un gran productor de chía, ¿no? Y eso se debe justamente, ¿no? A las características que puede otorgarle estos ácidos grasos, ¿no? Debido a un punto de fusión bajo, ¿no? Las, las células pueden permanecer con total fluidez, generando un metabolismo sin ningún problema, ¿no? Debido a su composición, a su mayor composición de ácidos grasos insaturados, ¿no? Ácidos grasos insaturados, que va a generarle pues una protección, ¿no? Ahora bien, esto puede ocurrir en ambientes fríos. Y nosotros podemos también hacer una analogía, en todo caso, hacia el otro lado, cuando vemos o revisamos alimentos que puedan crecer en ambientes calientes, en ambientes temperados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el coco, ¿no? El coco, en todo caso, es de una zona desértica, de alta temperatura, crece en altas temperaturas, ¿no? Y pues el coco es un alimento que va a tener, en todo caso, pues ácidos grasos y ácidos grasos saturados, ¿no? Mucho en su composición, ¿no? Por ejemplo, pues el mirístico, ¿no? El láurico son componentes del coco, ¿no? Como composición, ¿no? Bien, entonces esa característica de los ácidos grasos de poseer dobles enlaces le va a otorgar esa función de protección, que se va a aplicar justamente, ¿no? En la siguiente etapa, ¿no? De algunos lípidos que puedan tener una característica no solamente apolar, sino también polar, ¿no? Muchos de ellos son entonces los denominados fosfolípidos, ¿no? Dentro de los fosfolípidos podemos, en todo caso, encontrar a los liposomas, a las micelas, o en todo caso también a la bicapa lipídica, que protege, ¿no? A una célula vegetal, ¿no? Entonces, los lípidos polares se van a asociar formando micelas, ¿no? Vemos aquí pues las micelas que van a formar, ¿no? Y van a, digamos, a proteger, ¿no? Por ejemplo, nosotros, algunos han visto que de repente consumimos, ¿no? Algunas pastillas, algunas cápsulas que están pues formadas por una capa, en todo caso pues relacionada o parecida como, como un fosfolípido, ¿no? Que va a proteger, en todo caso, pues, el componente, la medicina que se va a encontrar dentro, ¿no? Y nosotros vamos, en todo caso, a digerir, ¿no? Vamos a tomarlo, ¿no? Y que simplemente es en el estómago donde, pues, van a digerirse, ¿no? Esa capa de protección para poder nosotros consumirlo, ¿no? En todo caso que haga efecto en nosotros, ¿no? La característica de los fosfolípidos, en todo caso, es muy particular, ¿no? Aquí vemos, pues, un fosfolípido, ¿no? Que va a tener dos colas, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
y una cabeza, ¿no? Una cabeza que va a estar relacionada con la parte hidrofílica, ¿no? De afinidad hacia el agua, y una parte hidrofóbica, ¿no? La parte hidrofílica, ¿no? Va a tener carga positiva y carga negativa. La carga positiva está relacionada, ¿no? A una estructura denominada colina, y la parte negativa hacia otra estructura denominada fosfato, ¿no? Y la parte relacionada a la parte hidrofóbica va a estar relacionado, ¿no? A la composición de ácidos grasos, ¿no? De triglicéridos que se han formado en esa parte, ¿no? Vemos aquí un glicerol, ¿no? Que ha sido esterificado por dos ácidos grasos, ¿no? Dos cadenas de ácidos grasos. Bien, entonces, esa, digamos, sería la formación de un fosfolípido, ¿no? Y estos fosfolípidos podemos nosotros verlo, ¿no? En la membrana plasmática, ¿no? En la membrana plasmática de las células, ¿no? Vemos entonces esa carga positiva, ¿no? Hacia la parte interna, y en todo caso, pues, la parte de las colas, ¿no? La parte hidrofóbica, ¿no? Que le va a otorgar, en todo caso, fluidez, ¿no? Fluidez cuando se realizan intercambio de algunos nutrientes, de algunas proteínas, ¿no? Que se realicen, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Los ácidos grasos saturados, o mejor dicho, alimentos que permanezcan en ambientes calientes van a poseer, ¿no? En su membrana plasmática mayores componentes de ácidos grasos saturados, ¿no? Y de repente, pues, lugares donde el ambiente sea más frío, ¿no? Tenga, pues, en su composición, ¿no? Ácidos grasos insaturados que le permita movilidad, fluidez, ¿no? A esa membrana plasmática. Bien, entonces también tenemos, como habíamos hablado, ¿no? Lípidos, por ejemplo, el colesterol y otros esteroides que van a formar parte de la membrana celular y son precursores de muchas otras moléculas como hormonas. Los esteroides, ¿no? Son estructuras que tienen en su composición, ¿no? 4 anillos, ¿no? Que van a formar justamente ya algunas otras modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del colesterol, tenemos a la vitamina D, al cortisol, a la testosterona, que en todo caso, pues, es una hormona, ¿no? Tenemos a este colesterol, que es una parte importante, ¿no? Porque es un constituyente de la membrana y una fuente también de hormonas esteroidales, ¿no? Existe, en todo caso, un colesterol que se puede unir, ¿no? A proteínas también, ¿no? Y algunos, en todo caso, mencionan como mal colesterol o buen colesterol, ¿no? Esto está justamente relacionado con la densidad proteica que puede haberse asociado ese colesterol, ¿no? Con otra proteína, ¿no? Tenemos entonces algunos colesteroles con una alta densidad proteica o algunos colesteroles con una baja densidad proteica, ¿no? Esos colesteroles con baja densidad proteica, ¿no? Digamos que son los que presentan más problemas, ¿no? En nuestra constitución, ¿no? Porque tienden a, pues, permanecer fijados a las arterias y generar problemas posteriores, ¿no? De aumento de presión arterial, ¿no?
y ya más bien las que tienen, ¿no?, una mayor densidad proteica, ¿no?, tienden a ser pues los buenos colesteroles, como así se mencionan, ¿no? Bien, también tenemos entonces los lípidos que podemos conocerlos como ceras, ¿no? Prácticamente estos serían pues lípidos de superficie vegetal. Y en una especie vegetal, ¿no? Podemos ver, digamos, en una hoja, ¿no?, la formación de cutícula, ¿no? La cutícula, pues, es un componente, en todo caso, pues, lipídico, ¿no?, que le ha conferido, por ejemplo, a la planta el poder retirarse, ¿no? O sea, poder salir del agua, ¿no?, ya que inicialmente se encontraba esa especie vegetal en el agua, ¿no?, y no tendría ningún inconveniente, pues permanecía con toda la fluidez, ¿no?, de realizar su metabolismo. Pero ya que en todo caso hubieron cambios en la tierra, ¿no?, surgieron pues esta capa protectora, ¿no?, de esa especie vegetal, que va a conferirle, en todo caso, pues, una capacidad lipofílica para proteger sus estructuras, ¿no? Entonces, en una especie principalmente vegetal existe ese desarrollo de la cutícula con característica lipofílica, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, en una hoja, que esta camada lipídica, ¿no?, le va a otorgar pues una serie de protección, ¿no? Por ejemplo, el de reducir la pérdida de agua, ¿no? Esa camada lipídica pues le otorga una, una economía del agua a esa planta, ¿no?, a esa planta. Inclusive nosotros tenemos también esa camada lipídica, ¿no?, que nos permite, pues, en todo caso, protegernos, ¿no? Y en el caso de una planta, también le otorga, le confiere esa protección, ¿no? También, por ejemplo, le va a evitar la acumulación de agua o de polvo, ¿no? O también va a actuar como características de interacciones con agentes bióticos, ¿no? Interacciones planta-insecto. Como les decía, los lípidos pueden también, en todo caso, al igual que las proteínas, ¿no?, participar de, en todo caso, de activadores, ¿no?, de señales, ¿no? Como en el caso, ¿no?, del ácido linoleico, ¿no?, el ácido linolénico, perdón, que puede actuar como traductor de señal, ¿no? También esa camada lipídica, ¿no?, va a controlar cambios de temperatura, ¿no? Y otorgará también soporte mecánico, ¿no? Soporte mecánico a toda la estructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, un producto que tiene cera, ¿no?, que tiene cera, y un producto que no tiene cera, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, esa diferencia, ¿no? Ese brillo, y justamente pues en esa parte, en esos productos que no tienen cera, muchos de ellos van a verse pues rápidamente, ¿no?, infectados por algún agente patógeno, ¿no?, ya que el ingreso pues es más rápido de generar pudrición, ¿no? Y en el caso de los productores, o de repente de sus compañeros que vayan a estudiar, que estudien agronomía, ¿no?, mantener pues un producto, digamos, brilloso, ¿no? Es un producto que puede permanecer bastante tiempo a exposición, ¿no? Vemos aquí también esa presencia de ceras, ¿no?, como realmente hace que el agua no ingrese, ¿no? Es una fuente impermeable, ¿no? Impermeable porque justamente mayor presencia de agua puede generar pudrición, ¿no? Y
generar pues que rápidamente se pierda ese alimento, ¿no? Entonces, las funciones de los lípidos, ¿no? Tanto como triglicéridos, como fosfolípidos, como esteroides o como ceras, ¿no? Es importante en un organismo vivo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a los lípidos, chicos?